La certeza, uno se anima a decir la certeza y agradecido de que lo pueda hacer, ¿no? La certeza es que hoy debe ser un día quizá irrepetible, aunque pensaba que el adjetivo más confiable es hablar de un día inédito en su monumentalidad virtual, una experiencia sin precedentes en Argentina. Y la monumentalidad no tiene que ser virtual solamente. Un día de una contundencia capaz de no dejar espacio a duda alguna sobre el respaldo popular con que cuenta el gobierno en su momento, claramente más complejo, más dramático incluso. La incertidumbre acentuada en torno de que la economía del poder real, expresada a través del tipo de cambio, muestra a Casa Rosada con debilidades, ¿cómo no?, frente al ataque conjuntamente devaluatorio, pertinaz, es precisamente un motivo central por el que hoy tiene que haber ese respaldo formidable que el gobierno necesita. El gobierno debe sentirse ayudado como nunca y exigido también como nunca, porque se trata de que la manifestación de estas horas recuerde, subraye, que no se cederá frente al golpismo, que no hay espacio a derecha. Podrá parecer esa una retórica inflada, pero lo ensanchado es en verdad el ánimo desestabilizador del mismo enemigo de siempre. Han pasado 75 años y no ha cambiado. Cuando el gobierno asumió hace unos meses, había la expectativa favorable, o aunque más no fuere contemplativa, tras el huracán macrista, e incluso, lo cual se prolongó durante los comienzos de la llamada cuarentena, aprecio de la clase media no tan gorila por la moderación, por la solidez presidenciales, etc. Pero la pandemia quemó todos los libros a poco de andar. No hay ninguno de ellos que asegure algo. Ni acuerdo total entre la comunidad científica, ni receta unívoca para enfrentar la emergencia, ni vacuna masiva a la vista inminente, nada. Que el presidente insista con que estábamos en terapia intensiva para, además, habernos contagiado el virus, sonará deprimente o muy poco alentador, pero vaya, es eso lo que se llama la realidad. Sobrevivir a Macri, que encima agujeree una peste universal, no podía estar en los cálculos de nadie, en absoluto. Es una enésima reiteración imprescindible. Y el golpe a la economía está claro que es horroroso. Pero en política no sirve llorar. Dicho aquí, creo que ya un par de veces, en los 2 últimos sábados, las respuestas gubernamentales no deberían seguir pasando por aquello de hablar con el corazón para recibir el bolsillo y la escalada del dólar como respuesta. La sensación es que el gobierno está permanentemente a la defensiva y que no se impone agenda. Lo primero es veraz en modo parcial, porque es mucho lo que se ha hecho, aunque parezca insuficiente o lo sea. Y lo segundo es cierto en toda la línea.
lo más ostensible en la visión general o de los actores sociales más elocuentes es la desprotección y la falta de iniciativa eficaz frente a las maniobras especulativas en el mercado cambiario. Pero no es lo único. Si es por lo paradigmático, hay otros aspectos estimulados hasta el cansancio por los mismos protagonistas de la desestabilización, que revelan la necesidad de coordinar marcada o infinitamente mejor lo que se hace, lo que se informa, lo que se responde, lo que se primerea. Hablábamos de lo paradigmático. Bueno, no será lo más importante de la Tierra en este momento, pero por favor, hay esa embestida con nada de insólita, perfectamente ensamblada, contra la idea de crear un observatorio. Gracias y eso, un observatorio que en los marcos de la Defensoría del Público registre, alerte, notifique acerca de una problemática que es debate mundial. Las fake, las falsas noticias, la manipulación, el pescado podrido, vendido como intachable. Decía muy bien Luis Alberto Quevedo, el sociólogo, en declaraciones de las últimas horas, hasta Zuckerberg, sentarse en el banquillo en el Congreso de los Estados Unidos para explicar el uso que Facebook hace de los datos. Esto más allá de que aquí la Defensoría no tiene alcance sobre las redes. Y largan esta ofensiva ese organismo público, la Defensoría, que tiene control parlamentario, que sobrevivió al desguace de la ley de medios, que carece de poder de policía, que no puede imponer sanción alguna, que atiende y promueve acciones en respaldo de los derechos de las audiencias de radio y TV, ha sido víctima de este fuego despiadado a partir, miren ustedes, justamente de una falsa noticia. Esto es maravilloso, una falsa noticia que debería ser un escándalo ético. Hablan de la creación de un organismo. El organismo ya existe desde 2012. Hablan de una intencionalidad fascista, cuando se trata de que en el Congreso Nacional, donde se nombran, regulan, supervisan sus actividades. Nada increíble, reiteremos, pero vale la pregunta de cómo puede ser que también en actitudes porno semejantes logran imponer agenda. Acerca de lo que más preocupa, que es lo económico, que no es esto, sin que a esto deba dejar de citárselo, resulta probablemente inviable que se pueda salir de la extorsión del dólar desatado, arma histórica de los actores concentrados del poder, sin que el gobierno se decida a grandes cambios o grandes gestos interpretables como tales. Eso se llama reformulación del gabinete o unificar el comando ministerial de la economía en una figura fuerte o disponer medidas por fin demostrativas de más capacidad de mando que de opinión oficial. En la entrevista que el presidente concedió a Alejandro Berkovich el martes pasado, ¿sí?, se vio, por un lado, al mejor Alberto Fernández cuando miró a cámara para dirigirse al caradura de Mauricio Macri, que había reaparecido el día anterior en una pantomima periodística, luego insistida. Vos, Macri, vos que nos dejaste tal y tal cosa, y que destruiste tal y tal cosa, y que hiciste tal... Bueno, ese fue el Fernández firme, convincente, cultor del diálogo y enojado en las mismas proporciones. Uno cree, en cambio, que
El Fernández que reconoció la insuficiencia y hasta inutilidad de haber bajado unos puntos de retenciones al complejo agroexportador para llegarse dólares urgentes, el que continuó apelando a que el mercado confíe y aporte, el que en síntesis se situó antes en posición de comentarista que como jefe indubitable. Bueno, uno cree que ese es el Fernández que necesita la derecha desestabilizadora para continuar percudiéndolo. Miren lo que pasó con su asistencia al coloquio de IDEA, a una de las cremita del establishment. Virtualmente fue ninguneado salvo para putearlo. Entonces, hoy creo que lo dice el Rulo de la Torre en página, digo, ¿hasta dónde la reconciliación con esos factores? Que hay que tenerlos en cuenta, sí, está claro. ¿Con qué herramientas de comando? De lejos, aunque no imprescindible, me parece que lo mejor que podría pasar esta tarde es que Alberto y Cristina se muestren más juntos que nunca, que den por tierra con todas las versiones, especulaciones y operaciones, cuidado, en torno de que los dividen miradas muy diferentes sobre la intensidad de los movimientos tácticos, que se vayan al traste las conjeturas de que él está irresoluto y de que ella prioriza no quedar adherida a los titubeos de la CGT y así sucesivamente. Con excepción, uno supone, del círculo más íntimo de Cristina, nadie sabe lo que ella hará, y quien asevere lo contrario simplemente versea. Una hipótesis es que ella tiene resuelto lo que hará, pase lo que pase en estas horas previas, es decir, la potencia de la caravana que empieza ahora, el clima de participación que será impresionante en la plataforma abierta para esta tarde, no sé, ruido balconero, lo que fuere que designe a un clima de catarsis, de exhibir fuerza, muchísima, contra lo que los medios tradicionales venden como la gente agotada. Y una segunda hipótesis podría ser que es todo lo contrario, que Cristina resolverá su participación según lo que sugiera todo eso. Como fuere, y es una buena noticia, habrá vigor evidente de que la ofensiva esta, desestabilizadora, golpista, como que no, tiene mucho pueblo dispuesto a enfrentarla. AEA, el coloquio de ideas, sus mercenarios mediáticos y sus frikis y sus trolls y su elenco estable de economistas gurús que se equivocaron siempre o no se equivocaron nunca, y sus activadores de imagen de gobierno del arruista terminado van a recibir hoy la lección de que no se terminó nada, de que se retoma la ofensiva y de que el pueblo, en su acepción más significativa, tiene una potencia mucho más fuerte que figurar en pantalla.